Hay cosas que a veces nosotros, por día a día que hacemos, estamos olvidando, me estoy olvidando, no estoy recordando. Y en estos momentos donde el mundo entero está pasando por algo que nadie pudo predecir, nadie pudo estar preparado de antemano para combatir un virus, para combatir cualquier tipo de estos problemas, a nosotros nos sorprendió, a nosotros nos golpeó, a nosotros nos afectó de todos los ámbitos. Nuestras vidas han cambiado totalmente, nuestra forma de vivir cambió totalmente. Y hay uno de los ejemplos que el apóstol Pedro escribe en su carta a las personas que son expatriadas, a las personas que también estaban viviendo en su nación y de un día a otro tuvieron que salir de sus hogares, tuvieron que estar dispersos por Pondo, por Galacia, por Asia, estaban dispersos por alrededor del mundo. Ellos nunca se imaginaron que eso iba a pasar, pero estaba sucediendo. Los hermanitos en la primera carta de Pedro estaban siendo afligidos. Los hermanitos en la primera carta de Pedro estaban pasando dificultades. Y vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Pedro, en el capítulo 1 primero, para darnos cuenta cómo es que Simón Pedro comienza escribiendo su carta. Y él dice en el versículo 3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. El apóstol está recordando, está bendiciendo al Padre por esas misericordias, por ese grande amor que tiene por su pueblo, que le está dando una esperanza, no cualquier esperanza, sino una esperanza viva para el cristiano, para esas personas que están expatriadas, para esas personas que están caminando alrededor del mundo. Una esperanza viva, pero esta esperanza es por medio de la resurrección de Jesucristo de los muertos. Es decir, que esta esperanza era imposible si Jesucristo no venía, si Jesucristo no moría por nosotros, sino que por medio de ese gran sacrificio heroico, los hermanitos allá en Primera de Pedro tienen esa esperanza viva, pero una esperanza viva ¿en qué? Fíjese el versículo 4, para una herencia incorruptible, para una herencia incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Una esperanza que está allá en los cielos, una esperanza que está viendo cada uno de los hermanitos, que es inmarcesible, que es incontaminable, que no se termina, que nadie puede hacer que eso termine, sino que el hermanito está pensando en esa esperanza que un día va a vivir con Jesús allá en la eternidad y va a tener su herencia, porque Jesucristo vino y murió por usted, porque Jesucristo vino y murió por los hermanitos allá en la primera carta de Pedro. Y el apóstol Pedro les dice, les está recordando que usted tiene una herencia incontaminable, una herencia reservada, una herencia guardada, una herencia que es suya. Les está recordando el apóstol Pedro. Y esa herencia no está aquí en la tierra, porque ellos lo han perdido todo. Ellos construyeron algo y de un día a otro están siendo expatriados, no están en sus casas. Pero el apóstol les está recordando, no importa lo que ustedes pierdan, no importa lo que ustedes tuvieron y ahora no lo tengan, sino que su esperanza está ya en los cielos, porque Jesucristo dijo, voy pues a hacer moradas para ustedes. Acuérdense de eso, acuérdense que ustedes no lo han perdido todo, mas ustedes hoy lo tienen todo allá en los cielos. Esa esperanza viva, esa esperanza de un día vivir en los cielos, alabar a nuestro Padre Celestial. Acuérdense de eso. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y aquí llega la fe, que es importante. Y uno tiene que preguntarse a sí mismo,
¿En verdad estoy teniendo fe en esa esperanza? ¿En verdad estoy teniendo fe en que tengo esa herencia allá en los cielos? Tengo que preguntarme de todo corazón. Tengo que ser sincero conmigo mismo si en verdad estoy creyendo que existe una vida eterna. Tengo que ser sincero, porque aquí dice que ustedes sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Ese es el medio, ese es el ingrediente clave entre el cristiano y su esperanza y lo que piensa, su fe, su fe, su, su fe. Para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el día postrero. Por eso comienza el versículo 6, diciendo, en lo cual vosotros os alegráis, os alegráis. Y mi pregunta fue, ¿por qué debo alegrarme sabiendo que tengo una herencia allá en los cielos? ¿Por qué tengo que gozarme pensando en que Jesucristo murió por mí para darme una esperanza viva? Mire lo que dice a continuación del versículo 6. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversas pruebas. Y esto nos conecta, es cómo el cristiano está feliz en medio de las pruebas. El cristiano está feliz en medio de las pruebas porque no importa lo que se pierda aquí en la tierra, porque no importa lo que esté pasando. Mi mente está pensando allá arriba en los cielos, mi mente tiene esa esperanza viva. No importa cuántas cosas sucedan aquí, que me sucedan a mí, sino que yo tengo esa herencia guardada, esa herencia mía. Yo tengo esa fe que tengo mi herencia allá en los cielos, allá con Cristo. Porque Jesucristo murió para eso, para que usted y yo podamos llegar y podamos ser parte de esa herencia. Jesucristo quiso tenernos a nosotros allá. Y aunque no importa, dice el versículo, no importa que ustedes tengan que sufrir por un poco de tiempo es nada en comparación con una vida eterna. Lo que nosotros vivimos aquí en la tierra es nada, es un grano de arena en el mar comparado con la eternidad. Un poco de tiempo para usted puede significar una semana, un mes, un año. O un poco de tiempo significa que comparado con la eternidad, no importa cuántas veces suframos nosotros aquí en la tierra, no es nada en comparado con toda la eternidad. Y aquí nos muestra al menos 4 características de qué es las pruebas. ¿Qué se hacen las pruebas? Primero, el cristiano debe estar alegre porque tiene una esperanza viva, porque tiene una herencia guardada para él. El cristiano va a sufrir. Las pruebas van a ser por un poco de tiempo. Segunda. Tercera, que es necesario. ¿Cómo vamos a explicar este versículo que son necesarias? Nosotros podemos ver allá en Deuteronomio capítulo 8, en el versículo 2, diciendo, estas son las palabras de Jehová hacia su pueblo después de que les sacó de la tierra de Egipto, de la esclavitud de Egipto, y les dijo, y te acordarás de todo el camino por donde te haya traído Jehová tu Dios. Estos 40 años en el desierto, ¿para qué? Aquí viene el por qué. ¿Por qué Jehová llevó a su pueblo por medio del desierto? ¿Para qué? Para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Ese es el fin.
Ese es el propósito de que Dios llevó a su pueblo para afligirlo, para probarlo, porque no hay otro lugar, no hay otro momento para saber lo que hay en el corazón del hombre, sino cuando está en medio de las dificultades, sino cuando está en medio de pasar esas aflicciones. Y Dios tuvo que llevar a su pueblo por medio de ese desierto para padecer por hambre, para afligirlos, para saber si en verdad van a guardar o no sus mandamientos. Porque cuando lo tenemos todo, es fácil. Es fácil obedecer a Dios, pero ¿qué pasa cuando a nosotros nos falta el alimento? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos sufriendo? Allí es donde Dios mira el corazón del cristiano. Allí es donde Dios mira las actitudes de su pueblo. Allí. Fíjese el versículo 16, en Deuteronomio 8:16, más adelantito nomás. Que te sustentó con maná en el desierto. Y esta comida que tus padres no han conocido, no habían conocido, afligiéndote y probándote, ¿para qué? Para la postre hacerte bien. Al principio de las pruebas no entendemos nada. No sabemos por qué están pasando. No tenemos ni idea. Pero al final sí lo sabemos, que van a hacernos hacerte bien, hacerme bien, hacernos bien. Y hay un dato aquí en Deuteronomio capítulo 8 que no quiero pasar por alto, pero tampoco queriéndome salir de contexto, es también tribulaciones, también es aflicción del pueblo de Israel. Y en el versículo 11 dice, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Cuídate de no olvidarte. Lo voy a decir de esta forma. Hay veces que en medio de los problemas nosotros nos estamos concentrándonos y nos estamos olvidando. Nos estamos olvidando de que Dios está allí para ayudar a su pueblo. Nos estamos olvidando de que Dios tiene ahí sus infinitas misericordias, su infinito amor, su brazo poderoso para salvarnos. Nos estamos olvidando de obedecer sus mandamientos, de obedecer sus decretos y sus estatutos. Somos humanos y nos equivocamos, pero Dios Dios hizo necesario a su pueblo de Israel pasar por esto para que se cuiden de no olvidarse de Jehová su Dios. Fíjese el versículo 12. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ganados se aumenten, y la plata y el oro se te multiplique, y todo lo que tuvieses aumente, y enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios. Es probable que el pueblo de Israel, teniendo todo, se olvide de Dios. Es probable que yo, teniéndolo todo, me olvide de Dios. Somos humanos. Pero Dios les llevó a ese pueblo de Israel por medio del desierto para que se cuiden, para que recuerden que Jehová es su Dios y que se debe guardar sus mandamientos. Sus infinitas misericordias están ahí. Su infinito amor está ahí con nosotros. Por eso eran necesarias esas pruebas para el pueblo de Israel. Y por eso el apóstol Pedro, volviendo, dice, es necesario de que padezcáis. Es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es necesario que el pueblo de Dios hoy en día también sea afligido. De la misma manera, para no olvidar de Dios,
Cuidémonos, hermanitos. Cuídese, hermanito, de olvidarse de Dios, de olvidarse de cumplir sus mandamientos. Cuidémonos, mis hermanitos. Y aquí viene la cuarta característica, que las pruebas son diversas. Las pruebas vienen de diversas naturalezas, familiares, de salud, económicas, son diversas, son muchas las pruebas que pueden suceder. Pero el versículo 7 dice, y el apóstol Pedro es tan bueno en decirnos, tan bueno es decirnos que es sometida a prueba en esos momentos. Dice el texto, para que sea sometida a prueba vuestra fe. Esa fe del versículo 5 que dice que mediante la fe para alcanzar salvación, si en verdad nosotros estamos creyendo en una herencia incorruptible, si en verdad nosotros estamos creyendo en una vida eterna, esa fe en Dios, esa fe en Jesucristo, va a ser sometida en ese mismo instante en el que usted, en el que yo estoy siendo afligidos. Estamos confiando en Dios, estamos teniendo fe en Dios. El apóstol Pedro dice, eso es lo que va a ser sometida a prueba, es lo que va a ser pesada, es lo que va a ser puesta bajo un telescopio por Dios. ¿Cómo me estoy comportando yo en medio de esa prueba? Y esto no es algo simple, sino que en verdad, de corazón estoy teniendo fe. Nuestra fe va a ser puesta bajo fuego por Dios para probar si es que su fe se fortalece o su fe se derrita y se elimina. Aquí está la respuesta de esa prueba que nos da Dios. ¿Qué debemos trabajar en medio de las pruebas? Su fe. Su fe debe fortalecerse. No importa, les dice a los expatriados, no importa dónde estén, no importa lo que estén pasando, los problemas que estén pasando, hermanitos, manténganse la fe en nuestro Dios, porque es un Dios bueno, es un Dios misericordioso, que nos ha dado una esperanza viva. En el capítulo 4, allí de Primera de Pedro, en el versículo 12 dice, amados, mis queridos hermanos, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. 2 puntos. El primero, el cristiano no debe sorprenderse de las dificultades. El cristiano no debe sorprenderse de las cosas que están pasando allí a nuestro alrededor. Y el cristiano tampoco debe extrañarse de que sucedan estas cosas que nos han sobrevenido. Esas malas noticias están allí a la vuelta de la esquina. Esos problemas están ahí en camino. Esas dificultades, esa llamada que nosotros no queremos recibir, va a venir. Pero el cristiano no debe sorprenderse. El cristiano no debe extrañarse. El cristiano debe esperar esos problemas. El cristiano debe estar firme en esas circunstancias. No se extrañen. No se sorprendan, mis queridos hermanos, de estas cosas, porque es necesario que nosotros pasemos por un poco de tiempo estas aflicciones. Es necesario. Un cristiano puede decir, yo me bauticé y antes de que yo me bautice, todo me iba bien. Todo me iba bien. Me bauticé, vino los primeros problemas y vinieron más problemas y vinieron más aflicciones. Yo ya no quiero saber nada del cristianismo. El cristiano puede decir eso, pero no. La realidad es que es necesario de que yo pase pruebas, que yo sea afligido, que mi fe sea pasada por el horno de fuego. Es necesario que usted, mi hermanito, sufra, que usted sea afligido, para al fin hacernos bien, para al final hacernos bien.
El versículo 13, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. ¿Se fija cómo comienza el versículo 13 y cómo termina? Gozaos. El cristiano debe gozarse en medio de las pruebas. Y fíjese cómo termina, con gran alegría. Esto es lo mismo que dice Santiago, gócese. Bienaventurado el varón. El cristiano debe estar gozoso porque tiene esa esperanza viva. El cristiano debe estar gozoso por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Y vamos a encerrar qué es el problema aquí en Primera de Pedro. ¿En qué están padeciendo? Fíjese el capítulo 2, versículo 12. Manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores. Lo que están padeciendo los hermanitos en Primera de Pedro es que las personas, los gentiles, allá por donde ellos están caminando, están murmurando como de malhechores, están murmurando como de gente de mala clase, están hablando mal de los hermanitos allá en Asia o donde quiera que estén en todas las partes de la tierra, los expatriados. Están hablando mal de nuestros hermanitos. Versículo 9 del capítulo 3, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición. Esas personas están maldiciendo a los hermanitos. Pero Pedro dice, no devuelvan maldición por maldición. Y si nosotros vemos en la primera carta de Pedro, no existe una aflicción física. No están siendo azotados, no están padeciendo físicamente, sino que ellos están siendo afligidos por la boca, por la lengua, que muchas veces es peor que un golpe, es peor que un maltrato físico. Las palabras, los golpes hieren la carne, mas las palabras hieren el corazón, hieren el alma, nos hieren por dentro. Y el apóstol dice, gócesen por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Cómo padeció nuestro Señor Jesucristo? A nuestro Señor Jesucristo lo llamaron Belcebú, príncipe de las tinieblas, príncipe de los demonios. Incluso lo dijeron bastardo a nuestro Señor Jesucristo. ¿No es acaso él el hijo de María? Eso era una ofensa terrible en los tiempos de Jesús, porque decían, él no es hijo de José, él no es hijo nombraban a sus padres. Pero a Jesús le dijeron, él no es hijo de María. Le dijeron, tú no tienes padre, tú eres bastardo. A nuestro Señor Jesucristo le escupieron en la cara, lo vituperiaron. Y Jesucristo jamás respondió maldición por maldición, sino que él se quedó callado. Y aquí viene una pregunta. ¿A quién no le es difícil quedarse callado cuando alguien le está tratando mal? ¿A quién no le es difícil no responder una maldición con otra maldición? Pero ustedes no habéis así aprendido de Cristo. Cristo no respondió maldición por maldición, sino que ustedes deben gozarse, les dice Pedro. Ustedes deben gozarse de que están sufriendo los mismos padecimientos de Cristo. Ustedes están sufriendo las mismas cosas que Cristo sufrió aquí en la tierra. Gócese por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y voy a hacer énfasis en la palabra revelación, porque es interesante que Pedro en toda la carta, en la primera carta, utiliza revelación, utiliza manifestación,
¿Por qué no utiliza la venida de Cristo? ¿Por qué no utiliza la segunda venida de Cristo como lo hace en su segunda carta? En este contexto de tribulación, lo que da a entender una segunda venida es que yo estoy esperando de que alguien venga. Yo estoy aquí solo esperando de que llegue alguien. Eso da a entender la venida. Pero la palabra manifestación me da a entender de que algo está aquí, pero no lo veo, pero se va a manifestar, se va a hacer visible. Y esto, mis queridos hermanos, es importante cuando un hermano está sufriendo. Porque Jesucristo dice, yo estoy ahí para ayudarlos en momento de aflicción, mas me voy a manifestar. Ustedes, hijitos, no están solos. No están solos en medio de estas aflicciones. Brian, no estás solo cuando estás sufriendo, cuando estás llorando. No estás solo, hijito. Yo estoy ahí y me voy a manifestar después. No estás solo, estoy aquí. Mi hermanito, mi hermanita, usted no está solo en los momentos de aflicciones. Aunque usted no lo mire, nuestro Padre Celestial está ahí. Jesús está ahí. El Espíritu Santo está ahí. La Santa Trinidad está ahí para apoyarnos en medio de esas dificultades. No nos han dejado solos. Vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hagan más discípulos. ¿Y yo estaré con ustedes? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Fue la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Y no es una promesa de hombre, sino es una promesa del Hijo de Dios que la va a cumplir. Con usted está. Con los hermanos en primero de Pedro está nuestro Señor Jesucristo. No nos ha dejado solos. Se va a manifestar en el día postrero. Y eso debe llenarnos de alegría. Saber que en la manifestación de la gloria del Hijo de Dios, nosotros vamos a alegrarnos. Hoy podemos tener lágrimas en nuestros rostros. Hoy podemos estar sufriendo, podemos estar preocupados. Pero me gozo porque va a manifestarse el Hijo de Dios y allí va a haber grande alegría. Ya no va a haber más lágrimas, mas yo voy a estar gozándome con usted. Usted va a estar gozándose conmigo, mirando al Padre cara a cara, alabando al Padre cara a cara. En nuestras moradas, en nuestra herencia incorruptible. Versículo 14. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Si los hermanitos allá en primera de Pedro eran insultados por el nombre de Cristo, bienaventurado aquel hermanito que las personas lo insulten. Bienaventurado ese varón que por el nombre de Cristo sea insultado, sea blasfemado, sea vituperado. Bienaventurado. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ojo, anote eso, tenga pendiente eso, que el Espíritu de Dios mora sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos, por las personas que están vituperando a los hermanitos, el Espíritu Santo, es blasfemado. Y aquí hay una alerta para las personas, aquí hay una alerta para mí, aquí hay una alerta para usted. Hay que tener cuidado con vituperar a aquel hombre que tiene el Espíritu Santo de Dios. Cuidadito, hermano, cuidadito, hermanita, con hablar mal de un cristiano. Cuidadito, hermanito, cuidadito, hermanita, de hablar mal de la esposa de Cristo, su iglesia. Porque usted no está insultando a la persona. El texto dice, ciertamente por parte de ellos, él, o sea, el Espíritu Santo, es blasfemado. La persona que está insultando al hermanito
verdaderamente está blasfemando al Espíritu Santo que mora en él. No está insultando a Brian, no está insultando a usted, mi hermanito, las personas que los vituperan, sino que están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y Jesucristo dijo, toda ofensa que se le haga al Hijo del Hombre será perdonado, más la ofensa, más la blasfemia contra el Espíritu Santo no va a ser perdonado. Cuidado, mi hermanito, con hablar mal de la esposa de Cristo, su esposa, su iglesia. Eso en una parte. En segunda parte, pero por vosotros es glorificados. Si por una parte las personas que hablan mal están blasfemando al Espíritu Santo, por otra parte el Espíritu se glorifica en nosotros, en las personas que estamos recibiendo esos vituperios. Nosotros estamos glorificando al Espíritu que mora con nosotros. ¿No es otra manera más de alegrarnos? De que con nuestras actitudes, de quedarnos callados, de no decir maldición por maldición, el Espíritu Santo se está gozando, se está glorificando por nuestra forma, por nuestra manera de vivir, de comportarnos. Dios se está glorificando de su buena manera de comportarse, mis queridos hermanos, en esos momentos de tribulación. Dios espera una buena actitud de sus hijos en esos momentos. Dios no espera una mala manera de vivir de parte suya, de parte mía. Es un llamado de atención para esas personas incrédulas que están hablando mal de la iglesia, están hablando mal de los hijos de Dios. No tienen que tenernos miedo a nosotros. Yo no debo tener miedo a usted. Debo tener miedo de blasfemar contra el Espíritu Santo. Dios no me va a perdonar. No me va a perdonar. Por eso, no debemos devolver maldición con maldición. Amén, mis queridos hermanos. Versículo 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es decir, que hay dos tipos de cristianos que padecen. El cristiano que padece como malhechor y el cristiano que está siendo acusado de malhechor y no lo es, también padece. Pero la diferencia es que el cristiano que está haciendo las cosas malas, que está haciendo las cosas erróneas, que se está entrometiéndose en lo ajeno, que está haciendo como ladrón, como homicida, ese cristiano sí debe avergonzarse, porque en verdad está haciendo las cosas malas. Pero el cristiano que está haciendo las cosas bien, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. En otras palabras, ¿usted está haciendo las cosas mal? Avergüéncese, avergüéncese. Debo avergonzarme cuando yo estoy haciendo las cosas malas. Debo avergonzarme. Dios llama a avergonzarme. Pero cuando estoy haciendo las cosas bien, no importa lo que la gente esté diciendo. Yo debo dar gloria a Dios por ello. Porque estoy haciendo bien las cosas. Gloria a Dios. Gloria al Padre. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecieron al Evangelio de Dios? ¿Este juicio a usted le suena como el juicio final? Este juicio no suena como el juicio final. Este juicio suena comenzando por la casa de Dios en el presente. El texto viene diciendo de que las personas deben avergonzarse cuando están haciendo mal.
El juicio de Dios comienza por la casa. ¿Por qué digo esto? Versículo 18. Si el justo con dificultad se salva, nosotros podemos decir, ¿es difícil la salvación? Nosotros no podemos decir que es imposible la salvación, porque la salvación es un don de Dios, es gracia de Dios, es por la misericordia de Dios que nosotros adquirimos la salvación, es por don de Dios, no por nosotros. ¿Usted se imagina a un cristiano yendo donde su vecino a decirle, es imposible salvarnos? ¿Para qué me voy a hacer cristiano entonces? ¿Para qué voy a seguir a Cristo entonces? Voy a poner el ejemplo de Josué cuando fue a explorar la nueva tierra, el nuevo Canaán. ¿Qué fue el mensaje que trajo? Nosotros parecemos como langostas delante de ese reino. Son gigantes. Están bien preparados. Nosotros, es imposible. ¿Eso dijeron? No dijeron era imposible. Ellos reconocieron que era difícil. Pero ¿sabe lo que dijeron? Nosotros los comeremos como a pan. Nosotros vamos a triunfar. ¿Por qué? Porque tenemos a Dios de nuestro lado. No importa cuán difícil sean las circunstancias, no importa cuán difícil parezca que se estrecha esa puerta para entrar al reino de Dios, sino que nosotros, sino que usted y yo tenemos a Dios por parte nuestra para ayudarnos en nuestras debilidades, para santificarnos cada día, para poder alcanzar esa herencia, para poder alcanzar esa vida eterna. Fíjese el final del versículo 18. ¿Y en dónde aparecerá el impío y el pecador? Si para el justo es difícil, si para el justo muchas veces es difícil mantenerse callado, es difícil mantenerse en pie en las dificultades, ¿cuánto más aquel impío que ni siquiera tiene la ayuda del Padre para levantarse en esos momentos? Nosotros, mi hermanito, tenemos la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y sí, se nos hace difícil. Imagínese aquellos los cuales no han obedecido al Evangelio, cuán más difícil es entrar, es la salvación. Para terminar, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Dios, en el caso de Sadrach, Mesach y Abednego, cuando entraron en el horno de fuego, Dios permitió que ellos entren al horno de fuego. Dios lo permitió. Dios no impidió que ellos no vayan al fuego. Dios no impidió. Pero Dios no los dejó solo en medio de ese horno, sino que los salvó, sino que ni un solo cabello se quemó. ¿Por qué? Porque Él es el fiel creador. Porque Él es el fiel creador. Dios no va a impedir que nosotros entremos al horno de fuego. Dios no va a impedir de que nosotros padezcamos un poco de tiempo, sino que es necesario. Pero usted, mi hermanito, tiene al fiel creador en estos momentos difíciles. Usted, mi hermanito, tiene al que hizo los cielos y la tierra. Usted, mi hermanito, tiene al que ordenó a las aguas que no pasaran a la tierra, que no las cubriesen, que se mantengan a la orilla, le puso límite a los mares. Ustedes tienen al Dios que preparó un pez para que avelgara a un hombre. Ustedes, mis hermanitos, tienen a un Dios que secó a un mar para que su pueblo pase por en medio de ellos. Ustedes, mis hermanitos, tienen a un Dios que sacó a su hijo de la muerte, que es todopoderoso, que es rey de reyes, que es rey de sobre toda la tierra,
que es dueño y señor del oro y de la plata y de toda la tierra, que es dueño de su vida, que es dueño de mi vida. Usted tiene al fiel creador de su lado. A él debe encomendar sus padecimientos, su causa. Cuando usted esté sufriendo cualquier tipo de problema que sea, en estos momentos debemos inclinar nuestro rostro y poner nuestros asuntos, nuestras dificultades en el fiel Creador, porque Él está aquí. Él está aquí mirándonos, ayudándonos en los problemas. Es el fiel Creador, mi hermanito. Es Jehová de los ejércitos. No estamos solos. Usted no está solo. El fiel Creador está aquí. Encomendemos nuestras almas a Él. Y por supuesto, lo que dice el versículo, al final del versículo 19, hagamos el bien. No hagamos las cosas por contienda, por vanagloria, sino que hagamos las cosas bien hechas, para que Dios mire a sus hijos, para que Jesús mire a su esposa creciendo y nosotros podamos mantener esa fe en las misericordias, en las infinitas misericordias de Dios, y un día disfrutar de esa herencia incorruptible, inmarcesible, guardada a nosotros en los cielos. Cuidémonos, mis hermanitos, de olvidarnos de Dios. Cuidémonos. No vaya a ser que nosotros teniendo todo, nos olvidemos del fiel Creador. Cuidémonos. Mantengámonos firmes en estos momentos de dificultades. Mantengámonos haciendo el bien, amándonos los unos a los otros. Les amo en el Señor. Que Dios les bendiga.